Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto, el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día, en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Para hoy, leer la Biblia, leer tu vida, leer tu vida, leer la Biblia. Recordemos, la Biblia, aunque sea un libro, está diseñado, está escrito, está dirigido para una relación personal entre tú y el Creador, para que el Espíritu Santo, como vínculo de la perfección, nos lleve a construir esta historia de amor. Marito, todos tuyos. Muchas gracias, Andy, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña oración adicional a esa canción tan bella que a mí siempre me ha parecido que es muy diciente eh, para, para caminar juntos. Señor, en esta noche queremos poner este tiempo en que nos aproximamos a ti a través de tu palabra, con todo lo que hay en nuestro corazón, con nuestras angustias, con nuestros miedos, con nuestras tristezas, alegrías, heridas, con nuestras ambiciones, con nuestros sueños, con todo, Señor, todo lo que tú nos regalas a través de la vida. Queremos darte gracias por la vida misma, por esta oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra, de escarbar, encontrar y tal vez abrir el apetito para seguir por nuestro camino, siguiendo esta tarea y esta labor tan maravillosa y gratificante que es encontrarte a ti. Queremos, Señor, acercarnos cada vez más a ti, parecernos cada vez más a ti. Hay muchos retos que este año encontramos diferentes, muchas situaciones que no teníamos previstas, muchas cosas que nos han descolocado, que nos han hecho sentir de pronto peor de lo que estábamos o de pronto en algunas ocasiones mejor. Pero igual es diferente, Señor, y queremos aprender también de esto. Hoy a la luz de tu palabra ilumina nuestras realidades, ilumina nuestra verdad, nuestro camino. Y permítenos, Señor, que seamos todos uno solo en ti. Permítenos, Señor, que contigo crezcamos, que contigo lleguemos a ser uno. Gracias, Señor. Amén. Bueno, muchachos, si este computador me deja compartir mi pantalla, vamos a empezar. Entonces, claro, es que sí está compartiendo, pero creo que estamos en el slide que no es. No, creo que no estoy compartiendo todavía. Vamos a ver si este computador me deja trabajar. La gran pregunta de hoy, ¿me dejará trabajar el computador? Bueno, chicos, hoy vamos a aproximarnos a la escritura a través de lo que es la lectura, qué se entiende por leer la Biblia, qué se entiende por leer la palabra, qué significa leer la Biblia, ¿sí? Y qué no significa leer la Biblia, ¿sí? Por ahí hemos escuchado en muchas ocasiones que se nos dice, pero antes de que empecemos, ¿alguno de ustedes se aventuró a hacer su manto? ¿Sí? Yo les quiero contar un poquito de mi experiencia con el mío, ¿sí? Y yo tomé la hoja de papel y quise hacer como una especie de hermana con flecos. Entonces cogí, le abrí con unas tijeritas, le hice flequitos. Pero entonces después me dije, bueno, pero si esta es mi capa de ciego, pues mi capa de ciego debe estar muy sucia. Entonces la empecé a pintar por todos lados. Pero después me dije, mi capa de ciego debe tener rotos, que yo no veo.
porque yo soy ciego. Entonces le hice unos rotos, aquí se ve un roto, aquí le hice otro. Y llegaba un momento dije yo, pero también esta capa de ciego debe estar deshilachada, debe estar sucia, debe estar con rotos y algunas personas de pronto me habrán ayudado a remendarla porque yo no sé cómo hacerlo. Entonces le puse algunos remiendos que otros han puesto en mi capa porque me han ayudado. Y bueno, la idea era escribir en esta capa como qué es lo que me impide seguir a Jesús. Pero haciéndolas les quiero contar que me puse a pensar que hay muchas personas que están por ahí pasándola mal y que de pronto tienen una capa que es lo único que tienen. Y de pronto también hasta son ciegas. Y haciendo esta capa y abriéndole los rotos, lo único que dije fue gracias, gracias Señor, porque yo tengo más que una capa. Mis posesiones no son muchas, pero tengo algo. Tengo un techo, que aunque no es mío, es techo, no me va, nadie me va a decir, no, eso no es tu techo. Tengo alimento, tengo ropa, soy rico, te tengo a ti también. ¿Y cuántas personas no tendrán sino una capa para aguantar inviernos, calores, fríos, tristezas, soledades? Y lo único que pude decir fue gracias, gracias Señor, porque hay personas que la pasan mal y yo a veces me quejo demasiado y no veo que en realidad la estoy pasando es bien. Y escribí también en mi capa, ¿qué me impide seguirte, Señor? Sentir que otros me han quitado un puesto, el puesto. Al fin y al cabo, ¿cuál puesto? Yo no tengo, pero siento a veces que me siento como desplazado en mi puesto. O sea, a mí me gustaría hacer tal cosa, pero ya llegó otro y me quitó el puesto. Puse de pronto la soledad, sentirme solo, sentir que tengo que valer, no sé, valer qué significa, pero tengo que valer. El sentido de pronto a veces no querer hacer demasiados esfuerzos. Escribí también el buscar las cosas de pronto más fáciles y el miedo a tener, a dejar lo poco que me define, a dejarlo. Entonces aquí les presento un poco mi capa y está toda arrugada y pues en teoría está sucia, pero pues está rayada por todos lados representando esa suciedad. Bueno, eso les quería yo compartir. Y pues la idea es, así como Bartimeo lo hizo, pues que la capa sale disparada para un lado y yo salgo disparada para el otro. Y pues en esas ando. De dejar esto y levantarme y seguir a Jesús. ¿Alguien quiere compartirnos un poquito acerca de si hizo la capa y cómo le fue o qué reflexiones se hizo? Tal vez no necesariamente la hizo físicamente, pero se hizo alguna reflexión de alguna cosa que diga, definitivamente no me he dado cuenta que esto me tiene atado y no me permite seguir a Dios. Entonces abre su micrófono y nos cuenta un poquito. Yo no como gente. Yo, Marito. Ya, Marito. Dale, Andy. Pues bueno, digamos que no sé por qué pensé que hace 8 días había reunión, entonces como que le hice superficiosa hace 8 días, pero digamos que, no sé, hice como una forma, como recorté un pedazo de papel, o sea, así, como sin forma, realmente lo recorté y empecé como a escribir, o sea, empecé como a escribir como cosas que no me permitían y como que, obviamente en el proceso de hacerlo, pues recordaba como muchas cosas que era antes y que, o sea, que seguía ahí, obviamente que no las he dejado, pero no sé, con el pasar del tiempo como que sí la siento que he perdido y digamos que no sé, como que
agarro una de tus palabras que tú decías y era como que, pues de hecho lo escribí, escribí con muchos colorcitos y rayé mi hoja y todo, y puse como, no sé, me pasó algo muy particular y decía, y pues escribí como sentir que he perdido la confianza en mí, no sé, o sea, pues, o sea, no sé cómo qué confianza, pero, o sea, como que siento que ya no es lo mismo, o sea, sí, de pronto un poquito de soberbia, falta de organización, como decir como, ay, yo puedo con tantas cosas que tengo, entonces como que, ay, yo puedo hacerlo sola, pero al final como que me vuelvo un ocho y pues no. Y cosas así súper pequeñas, como por pereza, por cansancio, que hoy llegué súper cansada, hoy tuve mucho trabajo simplemente en mi casa y como que ya soy, pues digo como, ay, no, hoy no, mañana sí, entonces creo que me pasó un poquito eso, pero pues finalmente también reflexioné y pues intento hacerlo a menudo, como, no sé, como estar en ese crecimiento todos los días y decir como, bueno, ella, o sea, haz un paro aquí, entonces piensa qué estás haciendo y pues nada, Marito, eso fue como lo que salió de la tarea que teníamos. Y Gracias, ya. muchas gracias. Esencialmente el objetivo de esta tareita es como que cada cierto tiempo la hagamos, porque cada cierto tiempo como que nos agobia seguir caminando tras de Jesús. A veces decimos, no, pero es que yo quería una bicicleta para detrás de él, o una motocicleta, o una patineta eléctrica, no sé. Y como que me agobia, y como que decimos, ay, como que me vuelvo a sentar, como que no veo que a veces avanzo. Y eso nos frustra, eso nos agobia eso. Pero es bueno a veces sentarse y mirar y decir, bueno, listo, ya estoy dispuesto, ahora sí quiero soltar algo. Y de pronto no se trata de soltar todo de una. Por ejemplo, Bartimeo no soltó su historia, se fue con su historia, pero sí soltó ese manto que lo definía, ese manto que lo apoyaba, esa que era su única posesión. Y eso es radicalidad. Eso me gusta de él y quisiera aprender de él, eso, ser radical. Entonces, pues la idea es que en algún momento nos sentemos y hagamos ese ejercicio de pensar, ¿qué me impide seguir a Jesús en el camino? ¿Cuál es mi parálisis que me sigue aquí teniendo sentado? Y pienso que está bien, porque pues, la gente me platica, pues aquí no me pasa, tengo mi capa, tengo mi capita y todo, más o menos ahí como que me alegro con lo poquito que hay, con que conformo más bien lo que el Señor quiere más. Entonces, ¿qué me impide? Muchas gracias, André. Muchas gracias por este compartir. Entonces vamos ahora sí a ver si esto me deja compartir la pantalla. A ver si por fin me deja. Marito, Ah, sí, dale. ¿Quién habla? eh, yo, vale, Ah, hola, vale. ¿cómo están? Dale, dale. Bueno, pues a mí me hace como recordar lo de la capa y eso es como más hacia una actividad de retiro, pues la de las máscaras, Ajá. porque es como muy parecido, pero pues lo estamos haciendo como de otra forma, ¿sí? Entonces eso como que Ujú. me hizo acordar y pues al escribirlo en la capa, entonces como que pues de pronto como que siguen algunas cosas, siguen muchas de esas cosas o que de pronto hay cosas nuevas o cosas así. Entonces, pues sí, y eso era lo que yo quería compartir. Ay, muchas gracias, vale. Sí, cambiamos. Hay cosas que ya no están y si a veces las reemplazamos por otras. Sí, eso Lo es ideal es verdad. que cada vez haya menos, ¿no? Lo ideal. Pero sabemos que a veces hay cositas que aparecen, ¿no? Eh, Y entonces, pero no está mal que a veces aparezcan. Por ejemplo, si hay un plan de matrimonio, por decir algo, de noviazgo, pues apareció alguien más y entonces ya hay cosas que de pronto me jalan, pero está bien que aparezca, está bien, pero ahora tengo que incluir esto para poder seguir caminando. Eh, Enfermedad puede ser también algo triste, algo malo, no lo sé. Pero sí, en el tiempo cambiamos y eso es bien importante para lo que vamos a hablar ahorita hoy, porque la vida no es una foto de Instagram, eh, y ahí quedó todo, ¿sí? Sino que la vida es más un acontecer y una película, ¿sí? Y entonces, eh, a veces uno como que no se identifica con el que era uno hace 10 años. Uno dice, uy, yo hace 10 años pensaba así, hacía esto así, no me gustaba comer esto y ahora me encanta. Como que fuera a veces uno se mira y dice, yo soy otro, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, me engordé, desde hace 30 años acá me engordé,
bueno, estoy en proceso de adelgazar de nuevo, me salieron canas, o sea, el cuerpo también cambia, ¿sí? Y nuestra cabeza también cambia. Pero entonces en ese camino de cambiar, de evolucionar, pues vamos a ver cómo es esto de leer la Biblia, leer la vida, y en el fondo es escuchar a Dios, ¿sí? No sé si ahí se está viendo o no. Perfecto. Sí, ¿Sí se ve? sí. Bueno, entonces hemos escuchado muchas veces que nos dice, oye, tú, muchacho joven, lee la Biblia. Entonces uno dice, ah, sí, voy a leer la Biblia. Entonces, pues en Domus, para que tengamos que leer, entonces nos dan una Biblia. Aquí está la Biblia católica para jóvenes. Y de hecho yo aquí tengo la mía. Y entonces digo yo, pues yo también tengo mi Biblia. Ok, primer paso, ya tengo para leer la Biblia, ya tengo mi Biblia. Muy bien, felicitaciones muchachos. Ya tenemos el primer ingrediente. Pero a veces dicen, bueno, pues yo también tenía otra, mamá me ha regalado la Biblia de nuestro pueblo. Y entonces dice, no, pero mi papá tiene la Biblia de Jerusalén. Y el otro dice, no, yo tengo la Biblia latinoamericana. Y otro dice, no, a mí yo hice el retiro ahí en Río Negro y a mí me dieron fue la Biblia didáctica para jóvenes. Y otro dice, no, yo encontré esta Biblia en Acarcolunga que era de mi abuela y me parece interesante porque tiene unos dibujitos y unos papelitos muy interesantes. Y otro dice, no, pues es que esta me la regaló un amigo que es protestante que me dice que tengo que leer la Biblia para convertirme, me regaló la Dios habla hoy. Y otro dice, no, pues esta también me la regaló un amigo protestante, que es la Santa Biblia Reina Valera, y entonces pues las Sociedades Bíblicas Unidas, y entonces pues yo estoy leyendo esa. Y otro dice, no, yo tengo la Biblia de América, y así sucesivamente. Y entonces viene la pregunta, leo la Biblia, pero ¿cuál? ¿Cuál leo? Y miren que muchos tenemos la excusa de, yo no leo la Biblia porque no sé cuál leer, cuál será la mejor, cuál es la más bonita, cuál es la que en realidad me va a traer mensaje, cuál estará mejor escrita, cuál no tendrá errores, cuál, no sé, cuál leo. Entonces el estrés de saber cuál me va, ¿será que si leo aquí en la Biblia de nuestro pueblo y va a decir una cosa diferente de la católica para jóvenes y va a decir una cosa diferente a la protestante? Entonces, pánico total, ¿cuál de estas Biblias leo? Y la pregunta es también, ¿por qué hay tantas Biblias? No debería haber una sola. Uno dice, lee la Biblia, pero yo veo que no hay la Biblia, hay muchas Biblias, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? No hay un original, la pregunta es, ¿no habrá un original que yo pueda leer? Pues bueno, les presento lo que queda de alguno de esos originales. Resulta que la Biblia, al ser escrita hace muchísimo tiempo, se escribía en papiros y se escribía antes de ser en papiros era en, bueno, la piel de los corderos secada, que se me olvidó el nombre ahorita de eso, pergaminos, en pergaminos y papiros, ¿sí? Y entonces, pues, eso con el tiempo se degrada, eso con el tiempo se pudre, eso con el tiempo se lo come el hongo, como lo pasaría con un papel común y corriente del día de hoy. Con el tiempo se desaparece. Y resulta que, además, lo que se va desapareciendo, pues yo tengo que preservarlo. ¿Y cómo lo preservo? Entonces había que copiarlo, porque no había fotocopiadoras. Entonces esto que llegó, copiémoslo a mano. Había que copiarlo a mano, ¿sí? Y entonces en la lengua original, por ejemplo, el Nuevo Testamento está en griego. Entonces tenemos que saber escribir en griego y escribir bonito para que lo que quede escrito sea legible. Entonces ustedes se dan cuenta y es toda una tarea. Preservar lo que está escrito es toda una tarea. Entonces, la medida en que el papiro o el pergamino más viejo se iba dañando, se le iban comiendo los ratones, la humedad, etcétera, entonces tocaba copiarlo de nuevo y mantenerse en ese proceso de copie, porque el más viejo se va a ir agotando, se va a ir muriendo, se va a ir pudriendo. Entonces, ¿qué pasa? Pues nosotros tenemos, no el original se perdió en el tiempo. Nosotros no tengo la copia original del Evangelio. No existe. No existen las copias originales. Existen copias, la copia de la copia de la copia de la copia de la copia. Y las copias, otras copias se perdieron. ¿Sí? Entonces, de vez en cuando, en algún lado, en alguna excavación, en alguna cosa, encontramos algún papiro que se llama códex a veces, porque el códex, antes se hacían en rollos, los libros, si ustedes se dan cuenta, los libros antes eran rollos porque era enrollar, los pergaminos se podía enrollar fácilmente, ¿sí? Un pedazo de cuero templado, entonces era fácil de enrollar, ¿sí? Y como era un pedazo de cuero grandísimo, pues no vale la pena cortarlo, o sea, un pedazo largo, pues se enrolla y punto. Y había forma de pegarlos para que siguiera el rollo, pero bueno,
el códex ya es un libro. O sea, nosotros, el libro que conocemos hoy, como este, por ejemplo, esto es un invento muy reciente. Esto no es lo que, lo que había en la época de Jesús, ¿sí? En la época de Jesús pueden haber algunos papeles que se escribían a mano, que eran las cartas y cositas así muy sencillas, pero de resto, libros como libros, no, eran rollos, ¿sí? Algunos se habían empezado a coser o a pegar hojas para que formar cuadernos, especies de cuadernos, y ya empezaba a ver lo que se entendía por un libro, ¿sí? Que se conoció en esa época como códex, o sea, se conoce hoy como un códex. O sea, cuando dice encontré un códex muy antiguo, wow, eso, los libristas son felices porque quieren saber, irse al más viejo, al más antiguo de todos, porque este papel además va cambiando, la copia va cambiando, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo es eso. Entonces ustedes se dan cuenta y ustedes miran aquí y ustedes se dan cuenta de una cosa, oiga, ¿dónde están los signos de puntuación? Aquí yo no veo ni una coma, ni un punto, ni una mayúscula, todo está escrito en mayúsculas. Bueno, no, sí, aquí hay una minúscula y una mayúscula, ¿qué es esto? ¿Dónde está? Y no hay comas, ¿sí? Interesantísimo, no hay comas, ¿sí? Ah, bueno, es que entonces vamos al Antiguo Testamento que ellos sí escribían mejor. No, ni hablar. Además está escrito en hebreo. No, y no hay vocales. No, además esto sí es chino avanzado 4. ¿Quién va a entender esa vaina? No, deje así, porque esto no lo entiende nadie. Fíjense que se escribía siempre como en columnas, ¿sí? Siempre se escribe en columnas, pero lo chistoso es que aquí tampoco hay signos de puntuación. O sea, se ven punticos, pero vamos a ver de dónde vienen esos punticos, pero no hay signos de puntuación. Entonces, más o menos, el texto de la semana pasada, si nosotros lo tuviéramos en un códex en español, no en griego, sería así como está aquí, ¿sí? Entonces, ¿dónde empieza? ¿Dónde empieza el pasaje? Hijo del hombre no vino a ser servido, sino a servir, y llegan a Jericó. Esperen un segundo, ahí como que cambia de hijo del hombre no vino a ser servido, sino a servir, llegan a Jericó y, mire, aquí, en esta cuestión, aquí hay un break. Bueno, voy a poner en otro color porque este color no me sirve. ¿Qué es esto? Amarillo. Entonces aquí hay como un break. Ahí llegan a Jericó, no sé qué, y cuando se haya quedado más y una gran mucha doble y el ánimo, levántate, Jesús dijo, no quiere ser ciego, y ahora qué sigue, y ahora cómo sigo. Y al instante recobró la vista y seguía por el camino cuando se acercaban a Jerusalén por Betfage. Aquí hay otra cosa. Aquí empieza otra cosa. ¿Sí? Y eso no está marcado en el texto. En el original no están marcadas esas rayas que yo estoy haciendo ahí. Entonces, la primera cosa que tiene que hacer alguien que lea eso es decir, bueno, ¿y cómo corto yo este texto en pedazos que sean legibles? ¿Sí? Entonces yo me doy cuenta que entre las dos marchas amarillas que dice ahí, espero que las vean, este texto tiene sentido, ¿sí? Pero le faltan los signos de puntuación. Así se escribía en la época de Jesús, en cualquier idioma. Se escribía todo pegado, no había espacios, no había signos de puntuación. Entonces, ¿cómo se lee? Pues el que lee tiene que saber leer. Porque uno puede decir, hombre, el Bartimeo, un mendigo ciego que estaba sentado en el camino entre los que era Jesús de Nazaret, no. Entonces, leer costaba trabajo. Si a mí me ponían a leer un fragmento, a mí me tocaba leerlo antes y tratar de ver dónde tenía que parar, que no podía rayar además el original. Yo no puedo traer un esfero y venga, escribámosle a esta cosa. No, este libro es sagrado además. Para el hebreo es tan sagrado que yo no lo puedo ni tocar. Para el hebreo, el Antiguo Testamento no se puede ni tocar. Ustedes van a una sinagoga, lo leen con una manito. Es una especie de lápiz que termina en una manito chiquita y con la punta del índice, una manito así, pero chiquitica, ¿no? Y entonces con la punta del índice van pasando por donde van leyendo para poder leer. Pero no tiene puntos, no tiene nada. Entonces el que lee tiene que saber leer, ¿sí? Entonces ya uno puede, pues ya como tiene signos de puntuación, uno dice, llegan a Jericó, ¿sí? Y cuando salían, ¿sí? Llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, ¿sí? Y así sucesivamente. Mira, ahí se me fueron 2 puntos que no deben estar ahí. Pero bueno, o sea, el que lee tiene que preparar la lectura. Y yo les pregunto, ¿todos tienen copias de esto? No. El único que tiene la copia es el que va a leer. Entonces,
uno se pregunta, oiga, un minutico, la Biblia que yo tengo hoy, el modelo de Biblia que yo tengo hoy, no es el modelo de Biblia o no es lo que originalmente estaba. Entonces, yo tengo que preguntarme, bueno, y entonces, ¿cómo era, para qué estaba escrita la Biblia así? ¿Qué propósito tenía que estuviera escrita así? Entonces, vamos a ver que la primera cosa que tiene que hacer alguien es, bueno, voy a traducir esto. Entonces, vamos a partir este texto en pedazos como lo hicimos anteriormente. Entonces, les voy a mostrar lo que hace un traductor. Un traductor toma esos textos, ¿sí? Primero se los copian bien bonitos. Entonces, por acá tengo ya la copia más bonita, más presentable, más elegante de esto que les mostré que era el original, ¿sí? Está ahí en griego. Puse al revés, qué pena. Está todo en griego. Ustedes se dan cuenta, eso está en griego, ¿sí? Y tiene unas notas y una serie de cosas, pero es copiado del original. No tiene, si ustedes se dan cuenta, no tiene títulos, pero sí tiene divisiones a veces. Hay divisiones por ahí, pero de resto, o sea, seguidito, seguidito también, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, tengo que dividir el texto. Y miren, por ejemplo, lo que pasa aquí en Mateo 14, 22, 23. En la Biblia de nuestro pueblo, el traductor, porque eso no está en la Biblia, le pone un título. Camina sobre el agua. ¿Quién? ¿Jesús o yo? Ese título está muy raro. La Biblia no tiene esos títulos, muchachos. La Biblia no tiene esos títulos. Esos títulos los puso ¿quién? El traductor. Y si dice camina sobre el agua, está hablando de Jesús, está hablando de mí, yo puedo caminar sobre el agua, no sé. Pero se supone que el texto que sigue tiene que ver con caminar sobre el agua. Y en ese camina sobre el agua incluye el versículo 22, 23, el 22 y el 23 los incluyó dentro de esa perícopa, se llama ese pasaje, que tiene sentido. Y si me voy a la Biblia de América, o sea que es la misma Biblia católica para jóvenes, el 22 y el 23 forman parte del párrafo o de la perícopa anterior, donde Jesús multiplicó los panes. Miren que el 22 está arriba, dice, los que comieron eran como unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Luego hizo que los discípulos se subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió a la montaña para orar a solas y al llegar la noche estaba allí solo. La barca que estaba ya muy lejos, entonces este traductor de esta versión de la Biblia de América decidió que el texto se tenía que cortar, era más adelante, en el versículo 24, no en el 22. Y además le puso un título que se llama Jesús camina sobre las aguas. Ya es solo Jesús el que camina. ¿Y dónde entonces, qué está pasando aquí? Entonces, dos elementos importantísimos. A veces no es fácil cortar el texto. Y uno de los elementos que uno tiene que aprender a hacer es saberlo cortar. Entonces, no me debo fiar 100% de los cortes que hacen los traductores, ¿sí? Porque, por ejemplo, el versículo 22 y el 23 tienen que ver con lo anterior, con la multiplicación de los panes, pero también tienen que ver, me introducen a lo que va a pasar en el mar, ¿sí? que la barca se va y pues la tormenta y Jesús aparece caminando sobre el agua, ¿sí? Entonces, fíjense que de alguna u otra forma me está introduciendo a lo que viene y está terminando lo anterior. Eso se llaman versículos puente. Entonces, ¿yo dónde los pongo? ¿Antes o después? ¿O lo corto en la mitad? ¿Sí? No sé, de pronto puedo poner el 22 arriba y el 23 abajo, pero después de despedirla, ¿qué? Después de despedirla, además, tengan en cuenta otra cosa, los versículos tampoco forman parte del original. Los versículos fueron una creación que se puso después para poderse orientar en la Biblia. Los capítulos tampoco existían, era un chorrero, ¿sí? Un chorrero sin capítulos, ni versículos, ni nada. Y entonces uno dice, bueno, ¿y quién se inventó los versículos? ¿Sí? ¿Y quién se inventó los capítulos? Eso fue posterior, eso es hasta el siglo XV, que se ponen los capítulos de los versículos. Entonces, antes, ¿cómo hacían? Entonces, ahora yo hablo del versículo 22, pero yo perfectamente podría decir, bueno, es que, bueno, eso es una frase, es un versículo, el 23 es otra frase, bueno, son dos frases, ¿sí? El 23, pero por sí solos no quieren decir nada, pero son un puente entre los dos textos. Entonces yo tengo que, por eso a veces me dicen, lee un poquito antes, porque de pronto antes hay una cosa que te introduce aquí. Entonces hay una cosa interesante que nos sirve, que Jesús se fue a orar solo y que envió a los discípulos. O sea, casi que les dice, vayan y súbanse, jijijiji, los mandé a la tormenta, pero ellos no saben, casi que está diciendo eso. Es Jesús el que los mandó, o sea, cuando ellos están ahí en medio de la tormenta, lo que van a decir es, pucha, pero él mismo fue el que nos mandó, qué malo es, más o menos, ¿sí? Entonces, sí sirven esos versículos para introducir lo que viene, ¿sí? Entonces,
hay que tener cuidado. O sea, uno dice, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo vamos a leer la Biblia si esto es un enredo? Cada uno traduce como quiera. Entonces, ¿cuál Biblia leo? ¿Cuál no leo? ¿Qué hago? ¡Socorro! Entonces, tengamos en cuenta una cosa. La traducción por sí es una interpretación, ¿sí? Incluye títulos que no están en el texto. Escribí títulos, pero bueno. Se dice en italiano traduttore traditore, que quiere decir traductor traidor. Todo traductor es en últimas un traidor, porque siempre va a sesgar, va a tomar una decisión, va a interpretar por mí el texto. Y la idea es que yo lo pueda interpretar yo solito, esa es la idea, ¿sí? Que yo lo pueda interpretar, no que alguien lo interprete por mí, ¿sí? Y entonces, yo diría, no es que bote a la basura ni los comentarios, ni los títulos, ni nada, sino que cuando un título no me parezca, pues no necesariamente ese debe ser el título. Y miren que a veces los títulos se tiran todo. El hijo pródigo, pues se tira todo el mensaje, porque el pasaje no habla solo del hijo pródigo, no habla solo del hijo menor, habla del mayor también, y habla del papá, y el personaje principal es el papá. Entonces en algunas Biblias dicen, el padre misericordioso, pero entonces ¿dónde están los dos hijos? Entonces póngale como título el padre y sus dos hijos. Ah, pero los hijos también están perdidos. Entonces póngale el padre y sus dos hijos perdidos. Ah, no, pero está muy largo. Entonces córtele, entonces quítele, entonces póngale. Entonces el título no puede ser más grande que lo que va a leer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ustedes se dan cuenta que el trabajo de un traductor no es cualquier cosa. Y normalmente se traduce, son varias personas las que traducen un texto, ¿sí? Entonces, escoger que para que se entienda hoy, en muchas ocasiones, ¿sí? Para que el texto que estamos, que estamos leyendo se entienda hoy, pues implica que el traductor tiene que tomar decisiones. Y esas decisiones son, traduzco literalmente, así a veces no se entienda, o traduzco como habla la gente hoy. Entonces le voy a traducir la Biblia del Gamín. ¡Oye, pucha Jesús! Venga para acá y siéntese aquí. Siéntense todos, siéntense en todos en la mesa. Traducción dinámica, la Biblia del Gamín. ¿Sí? Entonces, no puedo llegar hasta allá. Yo tampoco puedo irme a hacer una traducción para el pastuso, ¿sí? Entonces, sí, no le puedo hacer una traducción para el paisa de María, hombre, pues, porque que Jesús sea María. No puedo. Entonces yo podría decir, bueno, vamos a hacer una traducción para Latinoamérica, porque allá no se vocea, y vamos a hablar un poco como se habla allá, pero no puedo hacer, no es posible. Entonces tengo que tomar decisiones, y cuando hay una palabra que no me suena, o cuando pienso que a veces el traductor hace y dice, uy, pero esta cosa se está repitiendo y lo corta, que a veces el traductor hace eso, y resulta que la repetición tenía un significado. Entonces uno dice, pucha, entonces ¿qué Biblia cojo? ¿Cuál me guío? Nosotros en Domus escogimos la Biblia de los jóvenes porque tiene un aparato, digámoslo así, un aparato crítico y unas herramientas para leerla que son mucho más fáciles para un joven. Unas preguntas enmarcadas en gris y cosas de ese estilo. Pero no es muy literal que digamos. Si yo quisiera estudiar la Biblia, escogería más bien una Biblia de Jerusalén que es más literal, ¿sí? Pero también tenemos nuestros problemas ahí porque a veces no vamos a entender tan fácil. Entonces, eso es un camino un poquito complicado, el problema de la traducción. Los originales se perdieron, entonces es copia, 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 copio, 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 sepia, sepua, pues copiándolo, a veces se cambian las cosas. Pero ¿qué pasa? A veces tenemos varias copias, una que está de tal parte, una de tal parte, se comparan y dicen, ah, mire, aquí este señor se equivocó, aquí este le cambió. Una cosa, por ejemplo, un versículo que es típico, es que lo leímos hace poquito en la misa, si tu hermano peca, llámalo aparte y repréndelo a solas. Ese es el original. A alguien se le ocurrió, a algún copista, si tu hermano peca contra ti, y le agregó el contra ti, ¿sí? Y mucha gente siguió copiando de ese, y otros siguieron copiando de si tu hermano peca. Entonces, claro, nos encontramos con dos, si tu hermano peca y si tu hermano peca contra ti. Ahí el que decide es el traductor. Pero ¿con qué criterio decide? Este es más viejo. Este es anterior a este. Entonces yo voy a coger el anterior, porque se nota que le agregaron esto, ¿sí? Entonces ustedes van a la Biblia de Jerusalén y dicen, si tu hermano peca, repréndelo. Si van a una Biblia más moderna o menos, entonces dice, si tu hermano peca contra ti, y son dos frases totalmente diferentes. Pero normalmente las inclusiones se corrigen o se ponen entre corchetes y se dice esta parte no está o se borra simplemente. La Biblia entonces fue escrita ¿para qué? Pues solamente para ser leída, pero obvio, pero no para ser leída en forma personal. La Biblia fue escrita no para que la leas tú sentadito solito. Ese no fue el propósito para la cual fue escrita. Fue escrita para ser leída en comunidad y además en voz alta. ¿Qué significa leer la Biblia en comunidad?
y qué significa leerla en voz alta. Cuando yo leo algo en voz alta, significa que yo voy a tratar de comunicar algo que está en el texto, que el texto mismo no dice. Y es lo que hacen los locutores. Los locutores le dan vida al leer el texto, le ponen énfasis, y entonces Jesús gritó, o entonces Bartimeo gritó, ¡Hijo de David! Sí, ese es el lector. Pero en el texto no está poniendo, no está un signo que diga crece aquí, decrece aquí, detente aquí. No, es el lector. Entonces el lector le da vida al texto. ¿Sí? Al proclamarlo, el lector lo hace palabra. Ya pasaron de ser unas letras a ser una palabra que se pronuncia. Y al pronunciarla, a mí me arrastra, me lleva, ¿sí? Es muy diferente si yo leo, así alguien me lee. Y si lee en voz alta y es un buen lector, a veces hasta me puede conmover con la forma en que la lee, ¿sí? Por eso es que es tan importante la lectura de la Biblia en la misa. O sea, no es, y el Señor dijo, hay que ponerle vida, porque el que lee es el que le da vida a la palabra. Y entonces yo allá, en vez de andar leyendo, cierro eso, abro mis oídos y escucho. Yo sé que a nosotros, pues a ustedes más que a mí, porque ustedes son más jóvenes, les cuesta trabajo escuchar, pero la idea es esa. La Biblia está hecha para que la escuches y que alguien más la lea en voz alta. ¿Y por qué en comunidad? Porque en comunidad puedo compartir y discernir mejor lo que la Biblia quiere decir. Y de ahí tomar lo que me dice a mí. ¿Sí? Una lectura es en últimas una manera de vivir la Biblia, la palabra, de encarnarla, pero encarnarla no para mí solo, sino con los demás. ¿Sí? Yo no estoy diciendo, y quiero aclararlo, que no leamos la Biblia solitos. ¿Sí? Pero que tengamos en cuenta que ese no fue el propósito para el cual fue escrito. Entonces, tomémonos el trabajo a veces de pronunciarlo en voz alta, de leerla en voz alta. Tomémonos el trabajo a veces de copiarla nosotros en un papel, copiémosla. Y nos vamos a dar cuenta de cosas nuevas. Miren, la riqueza de la Biblia está en eso. Que uno, por ejemplo, cuando escucha, dice, uy, está repitiendo, uy, está repitiendo, uy, está repitiendo. ¿Sí? Cuando lee a veces se da cuenta y a veces no. Pero cuando escucha sí se da cuenta. Escucha, no sé qué, escucha, no sé qué, escucha. Oiga, está repitiendo otra vez, escucha, ya escuché. ¿Sí? Cuando la mamá le repite a uno 25 veces la cosa y dice, mamá, no soy sordo. ¿Mm? Y entonces queda resonando eso que se repitió. Fíjense que eso no necesariamente cuando lo leo me doy cuenta. Algunas palabras quedan resonando. ¿Sí? Entonces es bien, bien interesante. Leer no es solamente, esto lo saqué en una página web, leer no es solamente trasladar el material escrito a la lengua oral. Eso sería una simple técnica de decodificación. Leer significa interactuar con un texto y comprenderlo. Y en el caso de la Biblia particularmente, esto se vuelve diferente o especial porque la Biblia es un lugar de encuentro. Es un lugar de encuentro de la comunidad y es un lugar de encuentro de nosotros con el que nos habla. Porque nosotros hacemos un acto de fe al leer la Biblia. Yo hago un acto de fe que detrás de estas palabras hay alguien que me está hablando. Hay alguien que me está diciendo algo. Como cuando la novia recibe un ramo de rosas y el novio no está. Pero ella inmediatamente viene a su mente el novio. Y dice, uy, qué amor, lo amo. Ay, miren estas rosas tan bonitas que me regaló. Y sale una abeja y ¡pum! Lo pica. ¡Ay, desgraciado! Y además venía con abeja incluida. Uy, ¿sí ven? O sea, pero no está, el novio no está. Es ella la que interpreta que la abeja venía preciso para picarla, que las flores estaban inicialmente lindas, fue su primera opinión, pero ya después cambió de opinión. Bueno, pero el novio ¿dónde está? No está, presente no está, ¿sí? Las flores hablan por él y la abeja hablará también por él si es el caso, pero es eso. Entonces, en este caso hay una lectura con la fe de que detrás del texto hay alguien, ¿sí? A mí me enamoró de la Biblia eso, y que el texto cada vez, entre más lo rasguñaba yo, más salían cosas, y yo decía, pero Dios mío, esto nunca para uno de sacarle el jugo, esto es como hablábamos en el domingo, el sábado, es como una comida suculenta, y uno dice, tiene arrocitos, tiene granitos, ¿qué será lo que le echaron a esto? Que yo pruebo cositas y sabe diferente, y pruebo todo y sabe diferentísimo, y pruebo este pedazo y sabe un favor y es un plato espectacular, no me sacio nunca.
¿sí? Hoy me supo a dulce, mañana me sabrá un poquito ácido, mañana me sabrá salado. No sé, es un plato que nunca acaba de ser nuevo. Y eso mismo me revela algo de Dios. Entonces, digamos, yo escuchando la palabra descubro los secretos de Dios, porque Él es el que me está hablando, descubro el corazón de Dios. Y como les decía la semana pasada, si yo escucho la palabra y la llevo al corazón, ese escuchar y llevar al corazón va a limpiar mi vida y me va a hacer que yo hable y haga lo que Dios hace. El camino de la escucha que les explicaba yo hace 15 días. Y en últimas, ¿qué hace esto? Que yo sea como Dios. Si yo leo la Biblia privadamente, ¿sí? Yo digo, ay, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. ¿Y mis hermanos dónde están? No sé, pero yo estoy aquí leyendo la Biblia para mí, solito, y estoy disfrutando. No, 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 no. Porque de pronto, o lo que pasa es que al leerlo con otros, empiezo a descubrir también sentidos nuevos. Y a mí me pasó, cuando yo descubrí que la Biblia le decía a una cosa, a B otra cosa, hace otra cosa, A de otra cosa, y a mí otra, yo decía, es imposible que un texto tan tonto le diga a cada uno una cosa diferente. Entonces fue cuando yo dije, ¿qué es esto? Esta Biblia es rara, esto tiene una cosa rara. Esto, uno lee una página del Quijote o un versículo no, un párrafo del Quijote y no le pasa esto. Y es más, la lectura me invita a ser discípulo. Y el discípulo no es uno solo. Jesús no dice, ven tú solito conmigo. No, llamó a 12, llamó a 72, llamó a todo el que quiso. ¿Sí? Entonces, para el caso de ustedes jóvenes, la palabra es para invitarnos a ser discípulos actuales, hoy, aquí, ahora, de Jesús. Y jóvenes, discípulos jóvenes y actuales de Jesús. ¿Listo? Dos pasajes reveladores, los voy a leer un poquito rápido, ¿sí? Pero nos van a ayudar a entender esto. Dice, un pasaje del Antiguo Testamento, Nehemías 8:1-8. Nehemías es el que llega a Jerusalén después del exilio, llegan y encuentran el templo desbaratado, la ciudad desbaratada, Jerusalén desbaratado, y entonces empiezan a reconstruirla, la reconstrucción de Jerusalén y la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y Nehemías es como ese líder que está ahí, y Esdras, en Esdras y Nehemías, son los dos líderes, y entonces están ahí, y ya cuando empiezan a reconstruir, es un proceso de reconstrucción, pasa esto que nos narran aquí. Todo el pueblo se congregó como un solo hombre, miren la comunidad que se reúne como uno solo, en la plaza que está delante de la puerta del agua. Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que Yahvé había prescrito a Israel. Trajo el sacerdote Esdras la ley ante la asamblea, integrada por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Ante la asamblea, no la leyó, no dijo, voy a repartirles copias del libro para que ustedes vayan a su casa y la lean. No, era el día 1 del mes séptimo. Leyó una parte en la plaza que está delante de la puerta del agua. Desde el alba hasta el mediodía. Ustedes se hubieran dormido y todos estaríamos... Ya paren la lectura que ya me aburrí. Desde el alba hasta el mediodía. En presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. ¿Qué significa esto desde el alba hasta el mediodía? Y qué es importante lo que está leyendo. Y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. Eso es lo importante. Yo me acerco con oídos atentos. El escriba Esdras estaba de pie sobre un estrado. No estoy leyendo cualquier cosa. No estoy leyendo la novela, ni la biografía de Maluma, ni estoy leyendo, no, estoy leyendo la palabra. ¿Sí? Entonces dice, se tenía en pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión. Junto a él estaban a su derecha Matatías y Ema. Bueno, no voy a hacer la enumeración de ahí. Y al final dice un musulmán, no dice, perdón, dice es Mesulam aquí. Esdras abrió el libro a los ojos del pueblo, pues estaba más alto que todo el pueblo, obviamente ya no lo acaba de decir. Y al abrirlo, pero el que repita que estaba más alto que todo el pueblo es para insistir que estaba leyendo algo importante. No estaba recitando Renacuajo, no estaba leyendo una carta que le escribió la novia, no. Está más arriba. Entonces vuelve y repite, estaba arriba. ¿Sí? Y dice, Esdras abrió el libro y al abrirlo el pueblo entero se puso de pie. No estamos escuchando cualquier babosada. Esdras bendijo a Yahvé, el Dios grande, y todo el pueblo alzando las manos respondió. O sea, está invocando al autor del libro, que es Dios. Amén, amén. E inclinándose se postraron a Yahvé, ante Yahvé con rostro en tierra. ¿Sí? Entonces hay una lista de levitas. ¿Sí? Los levitas explicaban la ley al pueblo que seguía de pie. Y Esdras leyó el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, cuando los judíos regresan del exilio, no hablan hebreo.
hebreo es como el latín. El latín, si ustedes van a una misa en latín, ustedes no entienden nada. Dicen, pero más o menos ahí se me entiende algo. Pero, ¿sí? Era como si se hubiera proclamado en latín. Entonces, ¿qué hablaban? Entonces los que habían llegado ya no hablaban hebreo, hablaban arameo, que era una mezcla de hebreo con la lengua de los babilonios. Era una mezcla ahí rara. Pero entonces decían, bueno, ¿y entonces cómo hacemos para que esta gente entienda? Nos toca traducirle sobre la marcha. Entonces ya la traducción se hacía sobre la marcha, ¿sí? Si alguno de ustedes no entendió griego, pues le vamos a traducir al lenguaje que sea sobre la marcha. No hay traducciones como el día de hoy. Y aclarando e interpretando el sentido, ¿sí? La lectura se hace en comunidad para aclarar el sentido, para que se entienda bien la lectura. Y un pasaje del Nuevo Testamento, que es el que quiero que compartamos el día de hoy, ya un poquito más en la parte de compartir nosotros. Voy a leerlo todo. Me gustaría si de pronto alguno de ustedes se anima a leerlo, ¿sí? Se anima a leer este texto, abre su micrófono y nos lo proclama ante todos en esta asamblea virtual, ¿sí? Y prohibido coger la Biblia para leerlo. El lector, los demás cerramos si quieren los ojos y nos imaginamos, pero el lector necesita ser un lector así de raca mandaca. ¿Alguien se le mide? ¿O están ya dormidos todos? Yo te ayudo. ¿Quién dijo yo? Lina, No veo. yo Bueno, Lina. listo. Dale, Lina. Lina, léelo. Entonces vas a Todo, leerlo con, mejor dicho, estás proclamándolo ante el Papa. Quieres que el Papa diga, oh, Lina, leíste ese texto, pero me llegó al corazón. A ver, dale. bueno, Despacio, hasta el no tienes que correr. 36. Todo. Bueno, el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, es desierto. Se levantó y partió. Y he aquí que un etíope, eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a adorar en Jerusalén. Regresaba sentada en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que vas leyendo? Él contestó, ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este. Fue llevado como una oveja al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe, te ruego me digas de quién dice esto el profeta, ¿de sí mismo o de otro? Felipe entonces, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Siguiendo el camino, llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Espérate a ver si sigue, discúlpame. No, ahí está. ¿Sí? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espérame a ver si seguía algo más. De pronto me parece que seguía un versículo más, pero no lo copié. De pronto es culpa mía. Ay, sí, qué pena. Voy a leer la parte siguiente. Entonces ordenó que el carro se detuviera y los dos, Felipe y el eunuco, bajaron al agua. Felipe lo bautizó y cuando salieron del agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco ya no lo vio más, siguiendo su camino lleno de alegría. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, se me olvidó un pedacito del texto, qué pena con ustedes, era importante, pero bueno, no importa. Vamos a empezar acá. Listo. Aquí se nos cuenta un episodio, algo que pasó, ¿sí? Se nos cuenta que hay un Felipe, un señor que se llama Felipe, ¿sí? Que tiene una característica, como que a él el Espíritu de Dios le habla, ¿sí? No diría, uy, a mí me gustaría que a mí también me hablara, ¿sí? Chévere que me dijera qué tengo que hacer, ¿sí?
y aquí hay que tener en cuenta un elemento bien interesante, y es que cuando se nos dice que el Espíritu habla, el Espíritu no es que coja el celular y nos mande un WhatsApp o nos diga con palabras exactas, oye tú, Felipe, levántate y marchas el mediodía. No, hay mociones, hay como impulsos, hay como interpretaciones de la realidad, donde uno dice, Dios me habló y Dios me trajo hasta aquí. Pero es verdad también que el Espíritu Santo puede, digámoslo así, infundir una palabra en nosotros. Ve, acércate a Él, haz esto, haz aquello. En todo caso, Felipe es una persona que es muy abierta a lo que el Espíritu le pide, ¿sí? Y uno diría, uy, a mí me gustaría ser abierto como así, como este hombre que Dios, el Espíritu, o sea, Dios lo manda y él hace caso, ¿sí? Entonces él se levantó y partió, dice aquí. Y he aquí, ¿sí? Y he aquí, por ejemplo, ese versículo 27, yo no lo hubiera partido ahí, lo hubiera partido después de partió, ¿sí? Se levantó y partió, versículo 27. Y he aquí que un etíope eunuco, ¿sí? Porque él se levantó y partió tenía más que ver con Felipe que con el eunuco, pero bueno, si ven cómo hay a veces cositas. Y he aquí que un etíope eunuco. Entonces, a mí me gustaría que me explicaran ustedes qué es un etíope y qué es un eunuco. A ver, Bueno, Mario, yo, ¿quién habló? ¿Sebastián? sí, Bueno, entonces cuéntame quién es un etíope. ¿Qué es un etíope? bueno, por lo que habíamos hablado antes, digamos que contigo, ya los Sí, dos, pues el etíope es una persona que camina y eso es y tienen como, es como un pueblo, digamos, ¿cierto? sí, Y el eunuco, digamos que es alguien que vive en un pueblo, y el eunuco es cuando es como que le quitan la forma de procrear hijos, de tener hijos y eso, ¿sí? sí, No sé si exactamente. estoy como por Está ese perfecto, lado. perfecto. Etíope es que pertenece a un pueblo, que es el pueblo Mm. de Etiopía, que es muy viejo, es un pueblo muy antiguo en la Biblia, ¿sí? El reino de Etiopía. Y la reina en ese momento se llamaba Candace, reina de los etíopes. Y este era un hombre que además era de ser etíope. Los etíopes eran judíos desde hace muchísimo tiempo, muchísimo, desde por allá de la época de Salomón, porque Salomón fue y se metió allá con la reina de Saba y entonces, pero de ahí quedó que los etíopes eran, muchos eran de ellos eran judíos, y entonces iban a Jerusalén, esa es la explicación, iban a Jerusalén a adorar a Dios, porque se supone que Dios estaba en el templo de Jerusalén. Entonces fíjense cómo hay un pequeño elemento que quiero decir aquí. Si yo no conozco la historia de Israel, no sé qué significa que sea etíope y no sé por qué vino a adorar a Dios. Primera cosa. Entonces, el primer criterio para leer la Biblia es que yo tengo que leerla a partir de la Biblia misma. La Biblia me da claves para que yo la pueda leer, ¿sí? No, a veces no tengo que ir a buscar muy lejos. Entonces, este etíope, además era eunuco. Eunuco significa, como bien lo dijo Sebastián, alguien que desde su niñez y sin que le preguntaran, sin pedir su consentimiento, porque era un niño, lo sometieron a una operación, bien sea de castración o de emasculación, que significa que le cortan todo, ¿sí? ¿Y cuál era el propósito de eunuco? ¿Por qué hacían eso? Pues porque simplemente de esa forma, por muy enamorado que estuviera de la reina, pues no podía hacer nada con la reina. Entonces la reina estaba, entre comillas, segura cuando estaba rodeada de eunucos, ¿sí? Entonces no podía hacer locuras, ¿sí? Con el eunuquito, con el sirviente, porque el sirviente era eunuco. Pues máximo lo que podía hacer el eunuco era darle un beso, pero pues no más. ¿Sí? Y el resto nada, porque ya estaba súper protegida y súper vigilada. Pero que fuera a tener un hijo, que fuera un hijo, ilegítimo, que se lo achantara al rey, cosas de ese estilo, no, 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 no. Entonces para eso hacían eso. Entonces había dos procedimientos, no sé, sabemos cuál de los dos era los de este eunuco, pero lo que sí sabemos, y lo podemos entender muy bien, es que es un hombre herido. En su infancia pasó algo que a él no le preguntaron. A él no dijeron, oye, ven, Euni, ¿tú quieres ser eunuco? Y él hubiera podido decir, no, no quiero, ¿cómo se les ocurre? ¿Sí? No, de una, venga hermanito para acá y
Y no le preguntaron. ¿Y debe haber sido doloroso? Sí, debe haber sido doloroso. Debió haber sido doloroso. Si nomás uno a veces castra un perrito o un gatico, que para que no tenga hijos, y ve cómo está el pobre gato o el pobre perro durante una semana, y no dicen, pucha, ¿cómo sería en esa época? ¿Cómo sería en esa época? Entonces era un proceso doloroso, un proceso además traumático, un proceso que marcaba la vida de la persona. Pero este hombre era alto funcionario, tenía un buen puesto de la reina de Candace, era el que guardaba sus tesoros, ¿sí? Y había venido a adorar a Jerusalén. Y dice que estaba de regreso, ¿sí? Sentado en su carro, o sea, no era cualquier gatito, no era un pintado en la pared. Había hecho, todo esto nos cuenta para que nosotros sepamos quién era él, qué estaba haciendo. Y además nos dice que estaba leyendo el profeta Isaías. Oh, qué interesante. O sea, este hombre no estaba leyendo la revista Hola, ni la revista Aló, ni Cambio 16, no estaba leyendo cualquier pasquín, ni cosas de ese estilo. Era un hombre que estaba buscando a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué lo buscaría? ¿Qué estaría buscando leyendo él por su cuenta? ¿Sí? Un pasaje del profeta Isaías. Decíamos, en esa época no había libros. O sea que el hombre ha tenido la plata completa para comprarse el rollo. Y ahí en el carro, moviéndose y todo, porque carro significa carruaje, o en ese caso un carromasto, una vaina ahí, él estaba leyendo, y no era un camino fácil, pero no importa, aquí se lee, como todos ustedes cuando van en el Transmilenio, que sacan la Biblia y se ponen a leerla, no importa si se mueve, no importa si sube, si baja, no importa, yo la leo porque yo aquí tengo que encontrar, yo busco y encuentro, ¿sí? Así como todos nosotros hacemos. Entonces, está leyendo el profeta Isaías, está leyendo un pasaje de la Escritura, ¿sí? Y entonces se nos dice que el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y ponte junto a ese carro. Le dijo, acérquese, no le dijo, súbase, acérquese, párese al lado del carro. El carro se va moviendo, Felipe va caminando al lado, ¿sí? Y entonces se dice que Felipe corrió, ¿sí? Hasta él y le oyó leer al profeta Isaías. O sea, ¿cómo estaba leyendo este hombre? ¿En voz baja o en voz alta? ¿Qué dicen ustedes? En voz alta. En voz alta, porque si no, Felipe no lo hubiera podido oír. Entonces ya estaba cumpliendo el primero, pero no el otro, que era leer para sí mismo, ¿sí? Está leyendo, pero está leyendo en voz alta, ¿sí? ¿Y qué está leyendo? Voy a adelantarme un poquito. Entonces él está leyendo en voz alta esto. Fue llevado como una oveja al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Eso lo está leyendo en voz alta, solo, ahí encerradito en su carro. Y Felipe lo escucha. Y entonces Felipe se acerca y le pregunta, ¿entiendes lo que vas leyendo? Porque además no es una casualidad, no es que el texto nos lo puso a leer el profeta Isaías a este eunuco porque sí. Porque pongámonos en el papel del eunuco. Yo creo que muchos de nosotros hemos sufrido heridas de niños chiquitos. Hemos sufrido heridas. Y esas heridas nos han marcado. Y nosotros tenemos preguntas a Dios. Le hacemos preguntas a Dios. Y si nosotros nos metemos en la piel de este eunuco sufre, este eunuco está triste. ¿Qué más puede estar el eunuco? Compartamos un poco. ¿Qué más puede sentir este eunuco? Desilusionado. Desilusión. Hay algo Frustración. frustración, hay algo que le ronda en la cabeza. No voy a poder tener descendencia, no voy a poder tener descendencia. Y eso es bien importante porque una de las bendiciones del hebreo, del judío, era tener descendencia. Este hombre tiene todas las bendiciones. Tiene salud, tiene riqueza, porque es el guardante de tesoros, pero hay una bendición que se le escapa. Una. Y por culpa de él, ¿es culpa de él que se le escape esa bendición? No, No. Entonces viene la eterna pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Metidos en la piel de este eunuco, vamos a volver a leer lo que le estaba leyendo.
fui llevado como una oveja al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrí la boca. En mi humillación me fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar mi descendencia? Porque mi vida fue arrancada de la tierra. Cuando yo lo leo como si fuera el eunuco y poniéndome yo en primera persona ahí, aunque lo está leyendo, fue llevado en tercera persona, pero lo que quise decirles a ustedes es, él se está identificando con este texto. Y cuando uno lo lee así, casi que llora cuando hace esa pregunta, ¿sí? Cuando dice, en mi humillación le fue negada la justicia. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Díganme si no hay una identificación. Ese del que está hablando el profeta, ¿seré yo? ¿Seré yo? Porque a mí eso me identifica. Eso que está diciendo el profeta me identifica. Entonces viene la pregunta que quiero hacerles a todos. Algo de lo que lee este hombre, algo, por pequeño que sea, yo me identifico con eso. Es decir, en algún momento me he sentido como una oveja que fue llevada a un matadero, me he sentido como un cordero que tiene que callar la boca, me he sentido como alguien que es humillado, al que le es negado la justicia, me he sentido como alguien que no podrá o no tendrá la ocasión de tener descendencia, me he sentido como alguien cuya vida ha sido arrancada de la tierra. Yo creo que hay muchas heridas que se parecen a esta. Hay muchas, muchas, muchas. Y entonces uno dice, este eunuco está leyendo su vida en la palabra de Dios. Y nosotros lo podemos leer también. Pero entonces viene Felipe, enviado por Dios, porque el que lo envió fue Dios, el Espíritu lo empujó. Y le hace una pregunta mientras él está proclamando esto. Yo me imagino que ese hombre también, mientras lo leía, de pronto lloraba. De pronto no era la primera vez que lo leía. De pronto ya lo había rumiado y en ese rumiar ese texto lo lloraba, porque no era cualquier texto, ¿sí? Pero además en ese texto decía, alguien más pasa por lo que yo estoy pasando. Alguien más está sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Y la pregunta es, ¿quién es ese? Entonces Felipe llega, se acerca y le dice, ¿entiendes lo que vas leyendo? Claro, yo me imagino que el eunuco leyendo en su carro dice, ¿y este qué ha parecido es? Pero la pregunta lo deja tan sorprendido y llega como anillo al dedo, le llega en el corazón, que le dice, ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Ni siquiera Dios, no veo que Dios me explique. Y rogó, miren esa palabra tan bonita, rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Yo necesito la compañía de otro para que esta palabra me hable, para entender lo que está diciendo. Por eso les digo yo, la palabra no se puede leer solo. Y más, Felipe era un diácono, no un eunuco, un diácono, o sea, un servidor de la comunidad. Y le dice, ven, léela conmigo, acompáñame en la lectura. Tú me estabas preguntando si la entiendo. Y yo te pregunto, no sé, porque nadie me está guiando. Y miren cómo le pregunta el eunuco, te ruego me digas, te ruego, otra vez le ruega, le rogó que se subiera al carro. No puedo solo entender esto, no hallo el hilo, no encuentro el sentido. Sé que lo hay y necesito que tenga un sentido porque yo soy del que se está hablando ahí. Podría ser yo. Y necesito que alguien me diga si soy yo o no soy yo, o de quién está hablando para ir a buscarlo. Porque con eso puedo compartir, con eso puedo decir, oye, mira, tú tienes una herida como la mía, ¿sí? Y buscarlo. Y entonces le pregunta, te ruego que de quién dice esto el profeta, porque yo necesito encontrarlo. ¿De sí mismo? ¿Lo dice de él mismo o de otro?
Él quiere empezar a tener alguna luz, porque ese texto lo conmueve, ese texto le llega al alma, ese texto abre su herida, ese texto hace todo con él. Lo pone patas arriba, no importa cuán rico sea, no importa que sea representante de una reina, no importa que haya venido de Jerusalén a adorar a Jesús, a Jesús no, a Dios, porque él era judío, a adorar a Dios, no importa, no importa, ese pasaje es como su aguijón. Yo no sé si ustedes, muchachos, alguna vez se han sentido así con algún episodio de su vida. Si alguno de ustedes ha dicho, yo tengo un aguijón y este pasaje lo escarba. Y este pasaje tal vez hasta ni me gusta ya, porque ya lo he llorado tantas veces que no me gusta, porque abre mi herida. Y la primera pregunta que le hace es esa. Te ruego me digas, ¿de quién está hablando Isaías? Porque él dice, de pronto es de mí. Y entonces Felipe, que ya va con él en el carro, ya no es uno solo, sino dos. Y si no se da cuenta, y la palabra, los dos y la palabra. Felipe entonces, partiendo, a partir de este texto, que no es cualquier texto para el eunuco y no es cualquier texto para nosotros, le pregunta, le dice, le habla más bien al eunuco de Jesús. ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? ¿Ustedes qué se imaginan que le dijo a partir de este texto? ¿Qué le diría? Imaginémonos qué le pudo haber dicho. Ahí Lucas, que es también el que escribe esto, Lucas como que vuelve y corta el micrófono. Entonces van allá en el carro y el ruido del carro no nos deja escuchar, allá van. Y se ve que se mueven los labios y de pronto el eunuco llora y Felipe llora, lo que sea, no sé qué pase ahí. Pero están hablando. ¿Qué creen que le dijo Felipe? O sea, esto fue un retiro de Domus ahí en una carreta, en una carroza, bueno, un carro de pronto un poquito más lujoso. ¿Sí? Hoy el eunuco iría en un BMW en un BMW, no, en un Audi, no sé, en una vaina de esas, con un chofer, ¿sí? Pero allá atrás se sentó Felipe, ¿sí? Y subieron el vidrio y ya no escuchamos nada. ¿Qué le diría? ¿Qué creen ustedes que le dijo Felipe a, al eunuco? A partir de este texto, obviamente, ¿no? Partiendo de este texto y a partir de la pregunta que hace el eunuco, que es, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? Pues A ahí ver, me escuchan, ¿cierto? sí, Jorgito. No, pues yo creo que ahí la respuesta más clara que le pudo haber dado Felipe es, está hablando de ti. O sea, Isaías, el profeta, está hablando de ti, de lo que estás pasando y de tu vida, pero más que el profeta, pues no es el profeta quien habla, sino es Dios quien habla a través del profeta. Pues yo Ujú. creo que esa sería la respuesta de Felipe. Muy probablemente fue parte de la respuesta, sí, señor. Pero además, Lucas nos da una pistica de qué más pudieron hablar. Mm, Claro que hablaron de eso, claro, claro, claro que sí, Jorgito. Pero además dice que a partir, dice, partiendo de este texto de la escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. ¿Cómo hizo? ¿Cómo termina Jesús metido aquí? ¿De dónde y cómo? Pues yo creo que él, después de escuchar esas palabras y de escuchar la respuesta que dice Jorgito, que es la más posible que le dijo Felipe, sintió a Jesús o bueno, a Dios mucho más cercano, cosa que de pronto por todo lo que había pasado, por esa herida que tenía, lo sentía muy lejano. Entonces yo pienso que esto fue como un impulso para él, para pues como dice ahí, anunciar la buena nueva. Vengan, volvemos a leer el texto. ¿Sí? Y ahora piensen no en el eunuco ni en ustedes. Piensen a quién se puede también referir este texto. Fue llevado como una oveja al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia.
¿quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. ¿Quién más que nosotros conocemos fue llevado como una oveja al matadero? Se le negó su justicia, su vida fue arrancada de la tierra. Pues ahí es como pues es prácticamente lo que el profeta decía, es como lo que iba a pasar más adelante, lo que pasó con Jesús, Es que ya y ya pasó, pues aquí como ya era un pasó, hecho, aquí ya pasó, vale. O sea, estamos hablando de sí, los hechos de o los sea, apóstoles, sí, esto es porque ya después. es hechos, sí, Exacto, exacto, aquí ya pasó. pero, o sea, como él estaba leyendo un libro del Antiguo Testamento, entonces él se sentía como más identificado con eso. Claro, claro. Entonces ahí El es eunuco, cuando, sí, sí, sigue, qué pena. tranquilo, ahí es cuando entra Felipe como y le explica ya, escuchando lo que él está leyendo de Jesús, porque es de Jesús, entonces pues ya es más fácil anunciarle lo que pasó con Jesús, entonces siento yo ahí o pienso así, ¿no? Exactamente. Hay alguien que comparte contigo este camino. Y yo lo conozco. Se llama Jesús. A él también lo llevaron como oveja al matadero. A él también, como cordero mudo, lo trasquilaron. Se burlaron de él, lo golpearon, lo escupieron, lo maltrataron. Y él no abrió la boca. En su humillación, la de Jesús en la cruz, se le negó toda la justicia, porque él no merecía por ningún motivo estar ahí, así como tú no merecías por ningún motivo ser eunuco. Y fuera de eso, ¿quién podrá contar su descendencia si murió? Y fuera de eso, su vida fue arrancada de la tierra. Si hay alguien, si hay alguien, si hay alguien que te ha acompañado. Si se refiere este texto a alguien, se refiere a Jesús y se refiere a ti. Ustedes se imaginan la cara, o sea, yo cuando leí este texto en esa perspectiva, yo dije, ¿cómo? Hay alguien que me acompañó. Hay alguien que estuvo ahí. Es decir, yo también lo acompañé. Entonces viene la pregunta, ¿y qué pasó entonces con Jesús? Porque él es al que tengo que ir a preguntarle. Él es el que tengo, casi que yo detengo ese carro. Detengan este carro. Vamos a ir a buscar a Jesús. Ah, pero verdad que ya se murió. Porque me dices que lo mataron. Entonces ya no lo puedo buscar. Pero entonces, ¿qué le pudo haber dicho Felipe ahí? ¿Qué le pudo haber dicho Felipe? ¿Qué creen que les dijo? Que le dijo Felipe. Sí, ya se murió. Ah, nada que hacer. Si quieres te muestro dónde está el cementerio, allá la lápida, para que vayas y hagas oración. Pues Mario, yo creo que la forma de acercarlo era bautizándolo. Pero antes de eso, o sea, no nos vayamos tan lejos. ¿Qué más le pudo haber dicho? Ah, sí, quieres. O sea, el eunuco debe haberle dicho, yo quiero conocerlo, pero inmediatamente cayó en cuenta y dijo, está muerto. ¿Qué le dijo Ujú. Felipe en ese momento? Acordémonos que esto es ya después de la resurrección de Cristo. Jesús ya ha muerto y resucitado. Estamos en los hechos de los apóstoles. ¿Sí? Estamos en la iglesia que nace, que anuncia a Cristo. ¿Qué le dijo Felipe en ese momento? Yo creo que la respuesta más clara fue un Cristo está vivo, Cristo Cristo vive está vivo, contigo. no está muerto. ¿Sí? No está muerto. Ese episodio de él, de su muerte, ¿sí? No lo dejó ahí, la muerte no tuvo la última palabra. Y así como Jesús, en Jesús la muerte no tuvo la última palabra, tu eunuquez, ¿cómo se llamaría eso? El hecho de que tú hayas pasado un episodio parecido, no tiene en ti tampoco la última palabra. Sí, la muerte es dura. Sí, el sufrimiento es grande. Sí, esa herida que tienes es muy grande. Pero no tiene la última palabra.
Jesús está vivo, resucitó. O sea, ¿qué significa? ¿Cuál era el dolor del corazón del eunuco? Miren, yo no puedo, el hecho que lo hubieran vuelto eunuco quiere decir, no puedo tener descendencia. Ya no puedo tener descendencia. Y Felipe le dice, y Jesús tiene descendencia. No es carnal. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. La primera muestra es Felipe mismo. ¿Sí? Felipe mismo dice. Y es que la resurrección de Cristo es la verdadera última palabra. La muerte, las heridas, la tristeza, el dolor, el sufrimiento, todo esto que nos marcó, que nos marca de pequeños, no tiene la última palabra. No la tiene. La tiene la vida. ¿Sí? ¿Y cómo yo me hago como Jesús? ¿Sí? Listo, Sebas, no te preocupes, Sebas tuvo que ir. O se va a tener que ir. No te preocupes. ¿Qué es lo que en el fondo, por eso habla del bautismo, le está transmitiendo? Felipe, tú puedes ser imagen de Jesús. Jesús te acompaña en la muerte, pero Jesús también te va a acompañar en tu resurrección. Pero ¿cómo haces para resucitar? Sumergiéndote en la muerte de Jesús. Y eso se llama bautismo. En el bautismo nosotros nos sumergimos en la muerte de Cristo. Y después somos hijos, somos nuevos, somos diferentes. Podemos enfrentar la vida sabiendo que la muerte, las heridas y todo eso no tienen la última palabra. ¿Quién le pide a quién que se bautice? Felipe le dice, ¿quieres que te bautice? ¿O quién le pide a quién? Y esto es muy diciente. ¿Sí? Siguiendo el camino llegaron a un sitio donde había agua. ¿Y quién habló primero? El eunuco. El eunuco. En el eunuco se despertó un fuego nuevo, una manera de vivir nueva, que dijo, no puedo esperar. Si eso que dices es verdad, yo no puedo esperar, porque yo no puedo seguir cargando esto. Yo no puedo. Y tengo que detener este carro, porque hay agua. ¿Y qué impide? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Quién pide el bautismo? El eunuco. Porque se ha dado cuenta a partir de este descubrimiento de que Cristo es el que lo acompaña en la cruz, que es la cruz de Él, con los mismos sentimientos, con la misma, o sea, todo identificándose plenamente con Él y diciéndole, tú y yo compartimos esto, podemos compartir más allá. Sí, Señor, yo quiero compartir más allá. Hay una esperanza, hay una alegría. Y este hombre dice, no, frenen esta vaina, ya, no me importa, bautízame ya. Y desafortunadamente me faltó la última partecita, que era donde dice, y entonces, las voy a leer ahorita, entonces ordenó que el carro se detuviera. Y los dos, ni siquiera esperó la respuesta de Felipe. Vio el agua, ¿qué impide que me bauticen? ¡Paren el carro! Entonces Felipe y el eunuco bajaron al agua. Felipe lo bautizó. Y miren cómo termina el pasaje. Y cuando salieron del agua, miren, pasan dos cosas. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. O sea, Felipe ya no está. Pero el eunuco ya no lo vio más. Y uno dice, pero ¿no le faltaría que le explicaran algo más? ¿No faltaría que le explicaran ahora la Eucaristía, que le explicaran ahora que sigue? Toca que le explican explicando más cosas. Pero miren lo que dice. Y el eunuco ya no lo vio más. Siguiendo su camino, lleno de alegría. Siguiendo su camino, lleno de alegría.
el encuentro con la palabra es un espejo en donde mis emociones, mis sueños, mis tristezas, mis dolores se reflejan, en donde salen preguntas para mí, para mi dolor, para mi tristeza, para mi soledad, para mis heridas. La comunidad, Felipe, me hace descubrir que no estoy solo. ¿Cuántos de ustedes llegaron a Domus diciendo, es que yo soy el único que la única persona a la que han, no sé, violentado, golpeado, maltratado, me han hecho bullying, yo soy el único solo aquí? Y de pronto voltean a mirar al de al lado o al que dio una charla y dicen, ¡ah! No soy el único, no soy el único, ¿sí? Tal vez lo que nos hace falta es decir, es que no somos los únicos. Hay uno que nos acompaña en todo esto, se llama Jesús, ¿sí? Y entonces, ese que me acompaña vivió o vive lo mismo que yo he vivido. Pero la palabra me dice que eso no se queda así, que eso no se queda en eso, que sigue, que hay un paso más. Y entonces yo decido. La palabra me invita a decidir, me invita a conocer a Jesús, a descubrir que no estoy solo a través de los demás, pero a descubrir que todos los demás tampoco están solos porque Jesús está ahí. Y a partir de ahí decir, yo tomo una decisión. Yo quiero ser como Jesús. No me voy a quedar en este pantano de llantos, de la valle de lágrimas. No, Señor, aquí no me quedo. ¿Sí? Y da un paso, se vuelve radical. En este caso, pasa de ser hebreo a ser cristiano. ¿Y quieren que les cuente una historia chiquita? Ah, bueno, y termino diciendo, y así se vaya Felipe, y escúchenme lo que les voy a decir, y así Domus se desaparezca de tu vida, tú ya tienes a Jesús. Tú puedes seguir el camino. Ya Felipe se fue. Cuando tengas 32 años, 31 años, que digas, no, pues ya no soy joven, entonces ya me tengo que ir de Domus. Llévate a Cristo. Llévatelo de tu comunidad, llévatelo. Llévatelo de Felipe. El Espíritu Santo nos llevará a Domus a otra parte, con otras personas, para otra gente. Pero tú te llevas a Cristo. Y miren lo que dice, se fue feliz, lleno de alegría. El que bajaba llorando su dolor, el que bajaba sin sentido, sale feliz. ¿Y quieren que les cuente cómo termina esta historia? Mucho tiempo después, aparte de la Iglesia Católica, en un camino diferente al de la Iglesia Católica, surge la Iglesia de Etiopía. Es cristiana, no es católica. Ahorita hay algunos que son católicos, pero es otra iglesia. ¿De dónde viene esa iglesia que es cristiana? ¿De dónde estos heredaron a Cristo? ¿De dónde conocen a Jesús en Etiopía? Es que ahorita uno puede decir, Etiopía es como Chile, Colombia y Chile, o sea, estamos lejos, Argentina, digámoslo así, aquí está, en Bogotá está Jerusalén, ¿y dónde queda Etiopía? Queda como por allá donde queda Argentina, está lejos. ¿De dónde salieron que allá hay cristianos? No fue ningún apóstol, ninguno de los apóstoles de fue hasta allá, todos se quedaron en el Mediterráneo, ¿sí? Alrededor del Mediterráneo. Y Etiopía queda abajo en el África, no abajote, en la mitad, ¿sí? ¿Quién llegó hasta allá? El eunuco. El eunuco. El eunuco tuvo descendencia como Jesús. Y la pregunta es, ¿tú quieres tener descendencia como Jesús? ¿Sí? Acércate a la palabra, te va a interpelar, te va a sacudir, va a abrir heridas, pero no vas a estar solo. Está la comunidad que te acompaña y que te apunta que a otro más te ha acompañado en eso y que tú puedes con él resucitar y vas a tener un nuevo tipo, una nueva manera de ver las cosas, un nuevo tipo de descendencia, de fecundidad, que no es la fecundidad carnal,
y vas a tener muchos hijos. Y mejor si son, ¿y qué tal la felicidad completa? Es que tienen hijos carnales tuyos y espirituales tuyos. Leer la palabra de Dios nos lanza todo esto. Y por eso el título, lee la Biblia, lee la vida y descubre a Cristo, que es el que cambia el corazón. Si alguno de ustedes quiere compartir muy brevemente, porque ya se nos acabó el tiempo, algo que este pasaje lo haya dejado pensando, bienvenido. Yo les quiero comentar que estoy que lloro, pero eso soy yo, ¿sí? Porque uno puede leer este pasaje 10.000 veces, 10.000 veces, y las 10.000 veces que lo lea, le llega al corazón. Cada uno es eunuco a su manera. En mi eunuquez me ha llegado. No sé si alguno de ustedes quiera compartir algo, si no ya para ir cerrando. Andy, prepara la canción de cierre para que nos podamos despedir. No definitivamente, espero, ¿no? Por hoy. Por hoy. A mí me tocó mucho porque muchas veces como el eunuco, nosotros de tantos tropiezos, o por lo menos yo, se me olvida como ese que Jesús está conmigo, ¿sí? Que Él me acompaña, que, bueno, todo esto. Y yo pienso que estos encuentros y hablar con personas de la comunidad que te apoyan y que te dicen no estás solo, se convierten como en ese Felipe que te respalda, que te da ese apoyo. Entonces, me tocó muchísimo. Gracias, Isabela. Gracias. Por cuestión de tiempo no podemos abrir más el micrófono, pero simplemente llevémonos esto. Y continuó su camino lleno de alegría. Que este encuentro hoy con el Señor a través de este pasaje nos permita continuar el camino llenos de alegría. Y muchachos, cada vez que ustedes sientan que hay un bajón, este es uno de estos pasajes que lo sacude a uno y le dice, mira, sigue. No es el único, no es el único. Sí, toda la escritura me lo va a decir. Entonces, sigamos con alegría. Andy, somos todos tuyos. Bueno, cerremos con la segunda parte de la canción que nos abrió. Y una feliz noche para todos, bendiciones. Bendiciones, chicos. Y que este mes de la Biblia, que está pronto de terminar, nos deje la inquietud para continuar leyendo en comunidad, leyendo en voz alta, escudriñando, escarbando, sacando todo el provecho del mismo pasaje, de los pasajes que van llegando, para mayor gloria de Dios y para continuar nuestro camino de fe. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y hago perderlo todo hasta el aliento. Oh, oh. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá.